Queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Misa de este día que el Señor nos regala. Hay un pecado mortal, grave, un pecado grande que muchas personas han cometido y no se han confesado. Ese pecado se llama la apostasía. ¿Y cuál es el pecado de apostasía? Cuando usted, que es católico, se va a escuchar a los protestantes y al escuchar a los protestantes se vuelve a bautizar con los protestantes, empieza a abandonar la iglesia, se va a las sectas protestantes, se va a los cultos, se va a escuchar música protestante, suma y sigue. El apóstata es el que reniega de la fe y son los que dicen: cuando yo era católico, era un borracho. Ese pecado se llama apostasía, porque renegó de la fe y se fue. Hasta el punto de que Gálatas capítulo 1, versículo 26, que es la lectura de hoy, dice: maldito sea aquel que se haya pasado a otro evangelio. ¿Cómo la ve? Y eso lo dice la palabra. Y hay muchas personas que no le prestan atención al pecado de apostasía. Hay muchas personas que viven de cualquier manera y no les importa un carrizo nada. Y dice: ¿cuál es el problema? Dios es el mismo, Dios está en todos lados, Dios es el mismo que predican los católicos, los protestantes, no nos predican otros dioses, es el mismo Dios. Y ya. Hasta el punto de que sectas protestantes se han convencido de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo para convencer a los católicos. Hasta el punto de que sectas protestantes aquí en Venezuela, hay una secta que se llaman veterocatólicos, que usan los mismos ornamentos, la casulla, el alba, el cíngulo, la estola, usan el altar con colores litúrgicos para que los católicos se confundan. Y aquí en Barinas están por allá cerca de la parroquia Medalla Milagrosa, por si hay algún católico que no vaya a la parroquia Medalla Milagrosa con el Padre Maro y se vaya con los veterocatólicos, tenga cuidado. Hacen bautismos, sacramentos, todo igualito. Y llegan y dicen a los católicos: eso es lo mismo. Tienen un obispo diferente, que no es el obispo de nosotros. Nuestro obispo se llama Jesús Alfonso. Los veterocatólicos tienen un obispo. Todos los sacerdotes que votaron, todos los sacerdotes que eran seminaristas, se retiraron del seminario, se retiraron del ministerio, los recogieron, fundaron su secta y ahora tienen hasta una secta parecida en todo a lo que hace la Iglesia Católica. Y ese pecado se llama apostasía. Y las personas que se van a bautizar, que van en matrimonio, esos sacramentos no sirven, esos sacramentos no son válidos. ¿Por qué? Porque están yendo a sectas protestantes. Y entonces ese pecado nadie se confiesa. Mire, yo en el tiempo que tengo de sacerdote, recuerdo haber confesado como a 2 o 3 personas con este pecado de apostasía. Porque la gente no lo ve malo. La gente dice: ¿y cuál es el problema, padre? Mire, que yo me ponga a escuchar a un cantante de música que no sea católica, ¿cuál es el problema? Yo no veo eso malo. Además, ellos cantan bonito y me gusta cómo cantan. Que yo me ponga a escuchar a un pastor protestante que esté dando una enseñanza, ¿cuál es el problema? El padre de mi parroquia me dijo que eso era lo mismo, que era el mismo Dios. Y no hay ningún problema. ¿Por qué usted pone problema por eso? Yo le voy a leer a usted lo que dice la Biblia. No lo que dijo su párroco, no lo que dijo el padre, no lo que dijo el obispo, lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el problema, padre? Que yo vaya a un matrimonio con los protestantes. Se casó un familiar mío. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, padre? Que yo me vuelvo a bautizar con los protestantes. Me dijeron que aceptara a Jesús y yo me metí y fui y acepté a Jesús y me volví a bautizar. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema. Usted no le ve problema, pero la Biblia nos va a enseñar algo que usted va a aprender. Que a lo mejor por ignorancia, que a lo mejor por desconocimiento, que a lo mejor porque no ha habido un sacerdote que le explique las Sagradas Escrituras, entonces usted está haciendo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema, padre? Que yo empiece a escuchar las cosas que dicen los protestantes y empiece a hacer anotaciones y empiece a aceptar, porque hay cosas que dicen que son verdad, hay cosas que dicen que son verdad.
Por lo menos hay católicos que dicen, bueno, de tanto escuchar a los protestantes, yo antes tenía imágenes, pero son imágenes que no ven, que no oyen, que no sienten, pues yo ya las quité de mi casa, ¿cuál es el problema? Yo creo que eso no hay que tenerlas. Yo antes me confesaba, pero yo ya dejé la confesión, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo haya dejado ir a la misa? ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo. Yo pensaba que uno tenía que rezar el rosario, pero de escuchar a pastores, pues yo me convencí. Ese es el problema, que la doctrina que usted ha aprendido, lo que se le ha enseñado en la iglesia, usted lo está abandonando y se está confundiendo y está perdiendo el fruto de su trabajo por escuchar a los protestantes. Católico ignorante, seguro protestante. Pero el católico que es instruido jamás será confundido. Y tenemos dentro de la iglesia muchos católicos ignorantes que, por decir cuál es el problema, Dios es el mismo, eso no tiene nada de malo, yo escucho católico, voy con católico, se han confundido y dice la palabra de Dios que están en una maldición y el pecado se llama apostasía. Cuando usted reniega de su fe, cambia su fe por una de hombres que están enseñando los falsos pastores. Y se lo voy a leer con mucho cariño, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y si usted conoce a algún católico de estos Juan Bimba tibios que van para allí y vienen para acá, pásele esta misa para que pueda escuchar, para que pueda oír lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 1, 6. Hermanos, me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por amor a Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. Dice San Pablo, estoy sorprendido de que los católicos abandonen, porque en ese tiempo los protestantes no existían, porque cuando Pablo escribe esta carta, después del año 50, después de Cristo, los protestantes no existían, los pastores protestantes no existían. Existían eran fariseos, saduceos, existían sectas de los senios, existían otras cosas. Los protestantes vinieron a existir después del año 1520 con Martín Lutero y después del año de 1860 cuando las Sociedades Bíblicas Unidas agarraron la Biblia, le quitaron los 7 libros, quedó con 66 y salieron los estudiantes de la Biblia, las primeras sectas protestantes. Aquí en Venezuela llegaron las primeras sectas protestantes después de 1940. No existía. Para que digan, es que ahí estábamos nosotros. Me sorprende que tan pronto hayan abandonado, dejado, olvidado, tirado el Evangelio y se pasen a otro Evangelio. Ahí está la clave y ahí está el error. La clave para conocer cuando una persona comete el pecado de apostasía. Y el error más grande de los protestantes, porque ellos son los que dicen, cuando yo era católico y ahora que me convertí al Evangelio, dice San Pablo, tonto, a mí me sorprende que usted diga eso, que abandone la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo y se pase a otro Evangelio. Yo me pasé al Evangelio, conocí la verdad, tuve una revelación, tuve un sueño. No es que haya otro Evangelio, mi hermano. Cuando usted agarra y se pasa a la secta protestante, cuando usted agarra y se deja la iglesia católica que Cristo fundó, Mateo capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, vayan por todo el mundo, por toda la creación. Marcos 16, 15. La iglesia católica es universal. Tiene una cabeza visible que es Pedro, tiene la Sagrada Eucaristía, Juan 6:54, tiene la confesión, San Juan 20:23, tiene el Sagrado Bautismo, Hechos 2:38. Es la Iglesia Católica la que tiene la figura de la Virgen María, Hechos capítulo 1, versículo 14 en adelante y 15.
Es la Iglesia Católica la que tiene los sacramentos, la que Cristo dejó, donde tienen los obispos, donde tienen los sacerdotes. En Timoteo o en Tito nos lo va explicando. Tiene la sucesión apostólica. Tiene años de antigüedad, de historia. Tiene años de vida, de vivir más de 2000 años desde que Cristo la fundó. Ninguna de las sectas protestantes ha podido descubrir o decir que en el año 1300, en el año 1200, ellos existían. La Iglesia tiene un santo para cada día, desde Cristo hasta ahora. Tiene más de 266 papas la Iglesia Católica. Los protestantes nunca podrán decir venimos de Cristo porque no tienen ni siquiera historia de allá. No es que haya otro evangelio, no es que haya otra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que pasa, dice San Pablo, es que algunos os perturban para volver de revés el evangelio de Cristo. Y esos que andan volviendo de revés el evangelio de Cristo se llaman protestantes, porque protestan contra lo que Cristo dejó. Cristo dejó la confesión y los protestantes dicen, no, la confesión no, yo no quiero confesión. Cristo dejó el bautismo de los niños, no, los niños no se bautizan. Cristo dejó el matrimonio y dice, no, eso no es necesario. Cristo dejó a la Virgen María como madre de la iglesia, no, la Virgen no es madre. Cristo en la Biblia enseña que María dice, no, la Virgen no es virgen. La palabra de Dios enseña, Cristo nos enseña y los protestantes están, no, como niños rebeldes, dice la palabra. No es que haya otro evangelio, Gálatas 1:6, es que hay personas que vuelven de revés el evangelio de Cristo. Y ahí están pintados los protestantes para volver de revés al evangelio de Cristo. Por eso dice San Pablo, me extraña de que hayan católicos en los cultos protestantes. ¿Le van a volver la cabeza de revés? Escuchando música protestante, ¿le van a volver la cabeza de revés? Escuchando a pastores protestantes, ¿le van a volver la cabeza de revés? Dice San Pablo, eso me extraña. Hay sacerdotes que no les preocupa eso. Hay sacerdotes que dicen, soy igual, católico, protestante, soy igual. Vayan allí, van allá. ¿Es igual? La sana doctrina, lo que Cristo dejó, la doctrina de los protestantes, que es lo que se les ocurre, ¿es igual? No es igual. Dice San Pablo, eso a mí me extraña. Y escuchen estas palabras para los que están cometiendo el pecado de apostasía. Pues bien, si alguno os predica un evangelio diferente del que le hemos anunciado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, dice San Pablo, sea maldito. Si nosotros mismos o un ángel del cielo les viene a predicar un evangelio diferente, ¿qué es un evangelio diferente? María tuvo más hijos, no hay que confesarse, la cruz es maldita, la Eucaristía no sirve, el perdón de los pecados en los hombres no se da, a los niños no hay que bautizar, el Papa es la bestia, la Iglesia es la gran ramera, suma y sigue. Si alguno viene a predicarles un evangelio distinto como lo predican los protestantes, sea anatema, así sea un ángel del cielo, así haya dicho, el Señor me reveló, yo tuve un sueño con el Señor, yo estaba trabajando por allá y el Señor me reveló que debía convertirme al evangelio. Mire, Juan Bimba, convierta el evangelio, váyase a predicar y ahora yo vengo a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y salvación y la palabra de Dios dice esto, no se confiese, no se bautice, no comulgue, no vaya a la misa. Dice San Pablo, maldito sea aquel que venga a predicar un evangelio diferente. Ese pecado se llama apostasía y muchos católicos lo están cometiendo. ¿Cómo la ve? ¿Sabía usted eso? ¿Conocía usted eso? Padre, es que usted no quiere a los protestantes, es que usted no está de acuerdo. Yo les predico la palabra de Dios. Miren, cuando yo hago las actividades que hago con la gente, ahí van de todo, católicos, protestantes, ateos, y yo no les doy la espalda. Pero si vienen a predicar un evangelio diferente, un momentico, raspado, póngale 0. Lo hemos dicho y lo repito, por si alguno no lo entendió. Si alguno os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera agradando a los hombres, no sería servidor de Cristo. Os notifico, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. San Pablo dice, a mí no me interesa agradar a los hombres, yo se lo repito.
porque yo necesito agradar a Cristo. Si alguno viene a predicarles un evangelio diferente, maldito sea. Dice la palabra en San Mateo capítulo 25, versículo 31, que en el día del juicio Dios llamará a unos y a los otros. Dicen los protestantes, existe la teoría, la filosofía o la yo no sé qué del arrebatamiento, donde usted va a estar, Dios va a venir y lo va a arrebatar. ¿Qué cuento? Ponga a creer en pajaritos preñados. ¿Por qué andas tú creyendo el evangelio de los protestantes y no el evangelio de Cristo? Que esta palabra, Gálatas 1:6, que es una cita bíblica que mi papá se sabe y es la que utiliza cada vez que llegan los protestantes a decirle mentiras, nos podamos aprender hoy y que ustedes y yo podamos decir cuántas veces he cometido el pecado de apostasía, y es un pecado mortal de maldición, dice San Pablo, por renegar de mi fe, por apartarme de mi fe, y hay que confesarlo. Y mucha gente no lo ha confesado y no le presta atención. Y es un pecado que está haciendo mucho daño dentro de la Iglesia Católica. Porque muchos católicos han dejado la Iglesia Católica, se han ido con los protestantes y actualmente se llaman ateos porque no creen en nadie. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.